Bueno, vamos a, no digo arrancar porque en realidad vamos a seguir con lo que es, espere que quiero compartirles una pantalla. Espero que se esté viendo ahora. Ustedes me dicen, si, o vos, Gustavo, si lo ves al PowerPoint. Bueno, muy bien. Se ve bien. Bueno, muy bien, gracias. Abran, hermanos, por favor, en Hechos capítulo 3. Vamos a leer la primera parte, los primeros 11 versículos de este estudio que hemos empezado a transitar ya desde hace un tiempo por el libro de los Hechos. Dice capítulo 3, verso primero: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Verso 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Muy interesante, una historia, seguramente la hemos visto, la hemos analizado, la hemos leído, la conocemos. Había pasado ya Pentecostés, recuerdan ustedes, y Pentecostés había sido un tiempo de gloria para los creyentes, un tiempo donde Dios se había manifestado con su Espíritu Santo y había habido una gran manifestación y una gran demostración de poder hacia todos los habitantes que estaban en Jerusalén. Recuerdan, hermanos, y cómo les oían hablar a los discípulos en sus idiomas, en sus lenguas, y cómo daban testimonio de alguien que había dejado algo muy especial. Y quiero que notemos esto que voy a decir como algo que hasta ese momento tal vez no era considerado algo virtuoso o algo poderoso. Ya no estaba la persona de Cristo, que de por sí en sí mismo tenía poder, y la presencia siempre es más poderosa, como dice Pablo, ¿no? Pero había dejado el nombre, eso es el algo al cual me refiero. El Señor Jesucristo había dado un nombre, y es en el nombre del Señor Jesucristo que Pedro, juntamente con Juan, realizan este milagro allí. El versículo primero que dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Bueno, en la hora novena se nos habla mucho en la palabra de Dios, ¿no? Es la hora de la muerte del Señor. El día para los judíos empieza a las 6 de la mañana, por lo tanto la hora novena son las 15 horas, es decir, las 3 de la tarde. Fue la hora en que el Señor, habiendo clamado a gran voz, nos dice su palabra, entregó el Espíritu. También la hora novena, para hacer un poquito de memoria, es donde se produce la visión de Cornelio, relatada en Hechos 10, cuando él le cuenta al mismo Pedro que estaba orando en su casa. ¿En qué hora? La hora novena, era la hora de la oración, y ahí recibe la visión celestial por la cual decide mandar a buscar a Pedro. La hora de la oración, la que vemos aquí en Hechos capítulo 3, verso 1. Cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena.
era la hora de la oración. La iglesia tenía estipulada a esa hora como la hora de la oración. Nosotros decimos el miércoles a las 20:30 es la hora de la oración, hermanos. Y es bueno que es bueno que tengamos esa costumbre sana y necesaria para todo creyente de reunirnos para orar. Por supuesto que nuestra oración particular es otra cosa, es en otro momento, es en otra circunstancia y en nuestra intimidad con el Señor. Pero esta es la hora en que se congrega los santos, los hijos de Dios, sus discípulos, y era algo acostumbrado ya, a pesar de que ya habían tenido ellos algo muy importante que era el día de Pentecostés. Dice que ese mismo momento que ellos están entrando por las escalinatas, era traído un hombre cojo de nacimiento, un paralítico, nunca había caminado, y cada día lo ponían a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. Aquí hay una recreación que ustedes pueden ver de lo que estiman los estudiosos era una puerta ornamentada finamente con metales preciosos traídos de Corinto y que sin dudas hacía una de las delicias de aquellos que les gustaba la arquitectura. Pues en ese lugar era un lugar muy transitado, era donde estaba o pusieron a este hombre. Pero hay algo que debemos tener en cuenta y es lo siguiente, hermanos. Sin duda el Señor recorrió el templo muchas veces y también no hay dudas de que este hombre paralítico había sido llevado y había conocido al Señor, había visto al Señor, tendría de él conocimiento de primera persona, como se dice. Surge la pregunta entonces, ¿por qué no lo sanó el Señor? ¿O por qué no le pidió él al Señor? O tal vez el Señor creyó que no era oportuno el momento en que él estaba aquí en su vida terrenal. Lo cierto es que quedó para un momento posterior a su ascensión al cielo y fueron los discípulos, Pedro y Juan, integrantes de aquel trío, junto con Jacobo, que era tan del círculo íntimo del Señor, que tuvieron el honor, por así decir, de proclamar este legado, esta herencia que el Señor Jesucristo había dejado a sus discípulos y que era su nombre, ya no estaba su cuerpo, era su nombre. Es decir, el nombre de Jesús de Nazaret iba a ser el protagonista en este y otros episodios de la demostración del poder de Dios manifestado en la persona del Señor Jesucristo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Bueno, un hombre acostumbrado a pedir limosna no tiene otra cosa, ni va a cambiar, ¿cierto? Nada va a cambiar su destino. Seguía pidiendo lo que pidió tal vez desde la primera vez que lo llevaron a ese pórtico, pedía limosna. Les rogaba que le pidiesen limosna. Qué notable es y qué maravilloso, hermanos, que a veces nos acercamos a Dios pidiendo limosnas, pidiendo sobras, pidiendo las migajas, como dice aquel pasaje que relata el Señor, las migajas que caen de la mesa. Y Dios no tiene eso para darnos. Dios tiene mucho más que una limosna, Dios tiene mucho más que una migaja. Y esto es lo que este hombre descubre luego de hablar con Pedro y con Juan. Pedro con Juan, dice el verso 4, fijándole los ojos, le dijo, míranos. Y él les estuvo atento. Otra vez, esperando recibir de ellos algo. Como decimos nosotros, alguito que se te pueda caer del bolsillo. Miren, en este momento, en nuestro país y aún en nuestra ciudad, estamos viendo tanta gente. Hace no más de 20 minutos pasó por casa un matrimonio con niños, creo, que atendió Miriam y les dimos algo de lo que pedían. Y esperaba recibir algo, lo que tenga, nos decía. Ollas sin tapa, frazada, ropa, comida, lo que sea. Estamos armando una piecita ahí atrás del terreno de su mamá, decía el chico, y lo que tenga nos va a venir bien. A veces los creyentes, lamentablemente, estamos esperando recibir de Dios lo que tenga Dios, lo que te quede, lo que te sobre, si te acordás. Este hombre esperaba recibir de ellos algo.
pero Dios tiene cosas eternas para dar. Los creyentes también miramos de reojo a Dios, a ver si recibimos algo, porque yo sé, dice Jeremías, los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar. Esta es una traducción interesante para ver planes de bienestar y no de calamidad, para dar futuro, un futuro, y para dar una esperanza. Hermanos, podemos asirnos, podemos tomarnos, podemos aferrarnos en esta noche a la palabra de Dios y a sus promesas. Él tiene planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No tengo plata ni oro. En muchos casos la iglesia actual, en nuestros días, ya no puede decir esto, ¿no? No tengo plata ni oro. Porque es verdad, hay muchos edificios, hay muchas pruebas materiales que dicen lo contrario. Bueno, gloria a Dios, y esto es para la gloria de Dios. Pero no hablemos de los principios de la iglesia allí en Jerusalén. No había plata ni oro, pero había algo mucho más importante. Levántate y anda. Había poder espiritual, hermanos. Es decir, la iglesia no puede decir ahora, tal vez no tengo plata ni oro. Tampoco puede decir levántate y anda. No estoy hablando de sanidad, hermanos. No estoy hablando del poder del cual fueron investidos los discípulos para afianzar el testimonio y el nombre de Cristo y el Evangelio. Estoy hablando del poder espiritual para levantar y hacer andar a personas que andan en postración espiritual. A personas no creyentes, a los que no son hijos de Dios todavía, que están arrastrados por su miseria espiritual. Y es lamentable esto, esta segunda cosa, el no tener o carecer de poder espiritual. Que la iglesia carezca de poder espiritual, que nosotros carezcamos de poder espiritual. Y vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con el milagro de sanidad. Tiene que ver con el poder ayudar a levantar al caído, hacer andar al menesteroso, como nos dice la palabra de Dios. Para eso vino Cristo. Para tender la mano, como dice el Salmo 40, y hacer salir del pozo en el cual están, de oscuridad, aquellos que viven en las tinieblas. Pero también hacer levantar y andar a los hermanos en la fe. Sí, porque los hermanos en la fe también podemos estar postrados. Los hermanos en la fe también podemos necesitar que se nos diga, levántate y anda, hermanos. Los hermanos en la fe también necesitamos salir de una postración, una lentitud espiritual, una quietud. Yo diría, me atrevería a decir, hasta una paralización espiritual en nuestras vidas. Estamos desinflados, tal vez en la comodidad de un espacio confortable o de una situación confortable. Que Dios nos ayude a poder tener poder espiritual, querido hermano, y a poder ser de bendición para otros. Tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Miren, hermanos, hay tres cosas buenas que hizo este hombre sanado. La primera, se unió a los apóstoles. Entró con ellos en el templo. Podría haber salido, no sé la expresión si es válida, pero corriendo para decirle a sus familiares, a sus seres queridos o al barrio donde vivía. Sin embargo, la primera cosa buena que hace es unirse a los apóstoles. Entró con ellos en el templo. La segunda es, usó lo que Dios le había dado. Es importante cuando nos levantamos de una postración o cuando ayudamos a alguien a que salga de ella, que se pueda unir a la adoración, al servicio, que se pueda unir a lo que hacemos los creyentes o a lo que debemos hacer. Y para eso no hace falta
ni plata ni oro de vuelta, hermanos. Porque Dios usa lo que nos da. Y lo que le dio a este hombre, el cual él no se esperaba, ¿qué fue, hermanos? Fue el poder de caminar, su gran necesidad. Dios suplió a su necesidad, no a lo que él le parecía que necesitaba, sino a la real necesidad que Dios ve mejor que nadie, que tenemos y que tiene la gente. La tercera cosa buena que hizo este hombre es alabar y adorar a Dios. Estamos postrados, nos sentimos cansados, estamos como en una desidia espiritual, en una falta de motivación. Más ahora, no nos reunimos, no nos estimulamos tal vez de la manera en que solemos hacerlo cuando estamos presencialmente, hermanos. Pidámosle al Señor que afirme nuestros tobillos, nuestros pies, y podamos unirnos al servicio, a la adoración, y que Dios nos pueda usar lo que en Él nos da, como le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y que alabemos y adoremos a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Querido hermano, el testimonio público, cuando nos ponemos en acción, cuando nos levantamos de la postración o cuando ayudamos a otros a hacerlo, el testimonio público es inocultable. Fíjense bien lo que dice aquí la palabra. Verso 9. Todos le vieron. No puede ser puesta, como dijo el Señor, una luz debajo de la mesa, porque así no alumbrará. Dios quiere que brillemos para Él, hermanos. Nuestro testimonio público debe ser inocultable y es vital que todos nos vean. Así como vieron aquel endemoniado gadareno que hacía cosas tan insólitas y tan fruto propio de su estado calamitoso, luego lo ven sentado y en su juicio cabal, en un contraste, porque así debemos mostrar el contraste, lo que Dios ha hecho en nosotros debe ser revestido de un contraste que muestre lo que éramos antes y lo que somos ahora. Que todos nos vean. Verso 9 también, todos le reconozcan. Hermanos, no tenemos que ocultarnos, no debemos ocultarnos. Te reconocen, sí, aquel es el que trabaja conmigo, o es el que es mi vecino, o es el amigo de la infancia o de la escuela, o es tal o cual, que me reconozcan con nombre y apellido que yo soy un hijo de Dios. No tenemos por qué ocultarlo. El testimonio público debe ser inocultable. Todos le vieron, todos le reconocieron. Y el verso 10, todos quedaron conmovidos. Todos quedaron conmovidos, llenados de asombro y espanto por lo que había sucedido. El impacto del testimonio público, hermanos, no es solamente para que me vean y para que me reconozcan, lo cual podría llegar a caratularse como, bueno, está haciéndose ver, está mostrándose, vanidad, vanagloria. No, de ninguna manera para un creyente esto. El testimonio público debe ser que todos me vean, que todos me reconozcan, pero que se produzca en ellos el cambio necesario, que sean conmovidos por lo que ven en mí y también, por supuesto, instados a que ellos cambien. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y aquí tenemos, hermanos, el efecto inmediato del testimonio. El efecto inmediato de que me vean, me reconozcan y sean conmovidos, las tres cosas que vimos en la presentación anterior, debe tener un solo propósito, un solo objetivo, una sola meta. Es atracción no al mensajero, no a la persona, nuestra persona, sino al mensaje de la palabra de Dios. Y finalmente, al mismo Señor Jesucristo. Por eso, Pedro y Juan dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo. Hermanos, y quiero hacer un hincapié antes de finalizar con esto. Lo que tengo, lo que tenía Pedro y Juan, es lo que tienes tú, es lo que tengo yo.
tenemos la misma cosa, si se puede decir cosa. Tenemos el poder en el nombre de Jesús. Debemos revalidar, realzar, poner de vuelta en valor, revalorar lo que es el nombre de Jesús. Cuando oramos, ¿oramos en qué? En el nombre de Jesús. Cuando pedimos y clamamos todo lo que pedís al Padre, en mi nombre. En mi nombre. Dice la palabra de Dios que Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Hermanos, volvamos a glorificar y a poner en el centro de la escena el nombre del Señor. Es en el nombre de Jesús en el cual podemos hacer aquellas cosas que nos son imposibles hacer por nuestras propias fuerzas. Dios quiere levantar al caído. Dios quiere saciar al menesteroso. Tal vez nosotros seamos esos. No menesterosos de salvación, ya somos salvos, hermanos. No necesitados de perdón de pecados, ya tenemos el perdón de pecados. Pero sí de ponernos en acción, en el movimiento que Dios pretende y merece de sus hijos. ¿Para qué? Para que nuestro testimonio se replique, se multiplique. Y en el nombre de Jesús podamos hacer aquellas cosas de las cuales la iglesia no está privada de hacer. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? La menciono en 5 o 6 puntos para terminar. Este fue un milagro con propósito. Este fue un milagro que tuvo un propósito, no solamente mostrar algo que se hizo con una persona necesitada, sino mostrar lo que Dios hace en una vida, en un corazón, lo que Dios hace en una vida. En la segunda enseñanza es, la esperanza y la fe fueron desafiadas. Hermanos, no nos asustemos si Dios nos está desafiando nuestra esperanza y nuestra fe. Por eso pidieron los discípulos, aumentanos la fe, y Dios nos desafía la fe. La tercera enseñanza es, la expectación no queda decepcionada. Recibiremos de Dios más de lo que pedimos. Como dijo un autor, el lisiado pedía limosnas y recibió piernas. El lisiado pedía limosnas y recibió piernas. Tal vez necesitamos nosotros esas piernas, esa mano, esa boca, esos ojos, para actuar en favor del reino de los cielos al cual pertenecemos. Recordemos aquellos que en la antigüedad recibieron de Dios más de lo que pedían. Abraham era estéril y recibió un hijo. José era un esclavo olvidado y gobernó Egipto. Moisés, un tartamudo que cuidaba ovejas y fue el guiador del éxodo del pueblo de Israel. Y así podemos hablar de Gedeón, de David, que Dios lo trajo detrás de las ovejas paridas, de Salomón y de tantos hombres y mujeres a través de todos los tiempos, de ti y de mí. Como dice la palabra de Dios, no somos nada sin Él, pero somos todos con Él. Porque Dios también a nosotros, hermanos, nos llamó no habiendo ningún merecimiento. Sin embargo, Dios ve en nosotros aquello que puede usar para su gloria. Solo tenemos que dejarnos y dejarle hacer a Dios lo que Él quiere en nuestras vidas, para que salgamos de tal vez estado de letargo que Dios quiere que salgamos. Tenemos un momento de oración y luego paso para los anuncios a nuestro hermano Gustavo. Oramos, por favor.